Perfecto. Bien, entonces, y bien, terminamos con la parte funcional, las vías. En primer lugar, la sistematización sensitiva, tomar en cuenta lo siguiente. Dijimos que la médula espinal tenía 31 segmentos, ¿verdad? 31 segmentos. La gran mayoría de estos, 29 de estos 31 segmentos, van a tener su representación sensitiva en la piel del cuerpo. Y esa representación sensitiva de los segmentos medulares en la piel se denomina dermatoma. Dermatoma, y aquí los vemos. Vemos que los segmentos medulares tienen su representación sensitiva en la piel corporal. Eso se llama dermatoma. Es un área de la piel cuya inervación sensitiva corresponde a un segmento medular. Son 31 segmentos. Sin embargo, no todos tienen representación en la piel. Solamente 29 de ellos, desde C2, desde el cervical 2 hasta S5. Y es bueno saber algunos dermatomas esenciales. Por ejemplo, el primer dermatoma, el dermatoma C2, perdón, no está acá, el dermatoma C2 está en el dorso, en la parte posterior de la cabeza. Parte posterior de la cabeza, el dermatoma C2. ¿Correcto? El dermatoma T4 está a nivel del pezón, en el tórax. El dermatoma T10 está a nivel del ombligo. Y por último, el dermatoma S5 está en la región perianal, alrededor del orificio anal. Esos son los dermatomas más elementales. Ahí están otros dermatomas también para que los revisen. Perfecto. La sistematización sensitiva. ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se divide la sensibilidad? La sensibilidad se divide en 3 tipos: exteroceptiva, propioceptiva, íntero o visceroceptiva. La exteroceptiva es la que se capta del medio externo, a través de la piel. Por lo tanto, los receptores de sensibilidad exteroceptiva los vamos a tener en la piel, ¿correcto? La sensibilidad propioceptiva es la sensibilidad que se capta de músculos, tendones, ligamentos, articulaciones. Músculos, tendones, ligamentos, articulaciones. ¿Y de qué nos informan? ¿Tenemos sensibilidad en los músculos? ¿Tenemos sensibilidad en las articulaciones? Claro que sí. ¿Y de qué nos informan? De posición, de movimiento. Por eso cuando un rato ponía el ejemplo, cualquier persona me puede decir, sin necesidad de mirarse, en qué posición se encuentra su cuerpo. ¿Cuál de sus 2 rodillas está más doblada? ¿Sobre cuál de sus 2 pies está pisando más? ¿Hacia qué lado está inclinada su cabeza? O la percepción de movimiento. Todo eso es sensibilidad propioceptiva. Y esos receptores se encuentran en músculos, tendones, ligamentos, articulaciones. Y la sensibilidad interoceptiva o visceroceptiva se encuentra en vasos sanguíneos y en las vísceras. ¿Correcto? Muy bien. La sensibilidad exteroceptiva se subdivide en protopática y epicrítica. Protopática, ¿qué dice la raíz proto? Proto, primitivo, poco evolucionado, es la sensibilidad antigua. La sensibilidad protopática es la sensibilidad antigua, es la sensibilidad gruesa, no discriminativa. Discriminar, ¿qué significa? Discriminar es establecer diferencias, hacer diferencias, ¿correcto? O sea, esta sensibilidad protopática no establece diferencias, simplemente establece presencia o ausencia de un estímulo. No es una sensibilidad no discriminativa, ¿correcto? De bajo umbral, fisiológicamente hablando, de bajo umbral, ¿correcto? Y la sensibilidad epicrítica, esta es la sensibilidad fina, discriminativa, ¿correcto? Discriminativa o de elevado umbral, de umbral alto, ¿ok? Muy bien, perfecto. Nada más, la sensibilidad propioceptiva. Los americanos, por si acaso, la escuela americana, a esta sensibilidad propioceptiva le dice la sensibilidad profunda.
sensibilidad profunda, le dice. ¿Correcto? Y se subdivide en consciente e inconsciente. Claro, sensibilidad propioceptiva consciente es la que percibe, nosotros somos conscientes de nuestra posición. Sabemos en qué posición se encuentra nuestro cuerpo, sabemos qué posición, si estamos en movimiento o no. Y propioceptiva inconsciente es la que no nos damos cuenta directamente, pero es la que se encarga de mantener el tono muscular. El tono muscular. ¿Ok? Bien. La sensibilidad protopática, ¿correcto? Sus representantes más básicos son el tacto protopático, el dolor y la temperatura. ¿Ok? Tacto protopático. Estoy hablando simplemente de tacto protopático, es decir, presencia o ausencia. ¿Correcto? Pero, por ejemplo, una persona que ha perdido la vista, una persona ciega, lee por medio del alfabeto braille. Con las yemas de los dedos puede reconocer relieves. Entonces, eso es tacto fino, eso es tacto epicrítico. O cuando alguien, por ejemplo, escoge las monedas en su bolsillo, con los dedos puede diferenciar las monedas. Eso es tacto fino. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la sensibilidad protopática de tacto es conducida en la médula espinal por este haz. ¿Qué haz es este? El haz espinotalámico anterior, que lo vimos en la médula espinal. Este haz espinotalámico anterior es el que conduce la información de tacto protopático. La información de dolor y temperatura son conducidos a lo largo de la médula espinal por el haz espinotalámico lateral. O sea que este haz conduce información protopática de dolor y temperatura. ¿Correcto? La sensibilidad epicrítica y propioceptiva consciente, o sea, tacto fino, discriminativo, y propiocepción consciente, posición, movimiento, son conducidos en la médula espinal por los haces de Gold y Burdan. Gold y Burdan, que estaban en el cordón posterior, ¿se acuerdan? Muy bien. La propiocepción inconsciente son conducidas por los haces espinocerebelosos. Espino cerebeloso anterior y posterior. Esos conducen propiocepción inconsciente que tienen que ver con el mantenimiento del tono muscular. Nada más. ¿Ok? Entonces ahí está, eso es para leerlo lo que he dicho. La sensibilidad exteroceptiva, capta del medio externo, sus receptores están en la piel. Protopática, poco discriminativa, epicrítica, altamente discriminativa. La vía del tacto protopático. ¿Qué es una vía? Para empezar, una vía neurológica es una conexión de neuronas, ¿no? Conjunto de neuronas conectadas en serie. Por ejemplo, la vía del tacto protopático. Sabemos que los receptores están en la piel. En histología deben haber hablado de los receptores de Merkel, que son los receptores de tacto grueso. ¿Correcto? Tacto protopático. Bien, el receptor está en la piel. Esa información es recogida y la primera neurona se encuentra en el ganglio espinal, en el ganglio de la raíz posterior de la médula espinal. De aquí el axón ingresa a la médula espinal y va a hacer sinapsis en el asta posterior de la sustancia gris de la médula espinal, y ahí se encuentra la segunda neurona, en la sustancia gris en el asta posterior. Pero ¿qué ocurre con el axón de esta segunda neurona? ¿Qué ocurre? Cruza la línea media, cruza hacia el otro lado y comienza a subir. Y al subir forma este haz, el haz espinotalámico anterior, que va rumbo al tálamo. ¿A qué núcleo del tálamo? Al núcleo ventral posterolateral. Ahí se encuentra la tercera neurona. Y finalmente, del núcleo ventral posterolateral del tálamo, ¿correcto? Va finalmente a la corteza cerebral. ¿A qué área?
al área somatosensitiva primaria, área 3, 1 y 2 de Brodmann, que ya lo hemos visto. Muy bien. La otra, la vía de la sensibilidad termoalgésica. ¿Qué es termo? Temperatura. Algésica, algios, dolor. O sea, de dolor y temperatura, o de temperatura y dolor. Igualito, receptores están en la piel. La primera neurona está en el ganglio espinal dorsal, en la raíz posterior. La segunda neurona está en el asta posterior de la sustancia gris. El axón de esta neurona cruza y sube. Sube. Y al subir, forma el haz espinotalámico lateral. Igualito, va al tálamo, al núcleo ventral posterior lateral, ahí está la tercera neurona, y finalmente esta proyecta axones hacia la corteza cerebral, área somatosensitiva primaria, 3, 1 y 2 de Brodmann. Igualito, son dos vías bien parecidas. La sensibilidad propioceptiva, que la escuela americana le llama la sensibilidad profunda, ¿correcto? Nos permite sensación de ubicación, posición del cuerpo, movimiento, que es la sinestesia, peso, fuerza, ¿no? Es, por ejemplo, cuando una persona carga un objeto pesado, si, por ejemplo, pongo un ladrillo ahí sobre la mesa y te digo, levante el ladrillo. Antes de levantarlo, cuando estás llevando la mano, ya estás haciendo cierta fuerza porque te estás preparando conscientemente porque sabes que vas a levantar un ladrillo. Pero si yo te pongo una caja de zapatos vacía, y sabes que esa caja no pesa nada, no necesitas hacer tanta fuerza. Pero ¿qué pasaría si te juego una trampa? Te pongo una caja de zapatos, te digo que está vacía, pero mentira, dentro de la caja pongo el ladrillo. ¿Me dejo entender? Entonces tú te preparas para levantar una caja, no haces mucha fuerza y de pronto ¡pum!, te encuentras con la resistencia. Y ahí sientes el tono muscular. Eso es sensibilidad propioceptiva. ¿Correcto? El peso, la fuerza que uno aplica. Es captada por receptores ubicados en músculos, tendones, ligamentos, articulaciones. ¿Ok? Bien, y se clasifica en consciente e inconsciente, que ya lo he mencionado, ¿no? Bien, las vías de esta neurona, tenemos la primera neurona siempre va a estar en el ganglio de la raíz dorsal. En el ganglio de la raíz. Esto es tanto de la sensibilidad epicrítica como propioceptiva consciente. El axón de esta primera neurona sube directamente por el cordón posterior, formando los haces de Golgi-Burdach. Los haces de Golgi-Burdach, que van a llegar hasta el bulbo, a la cara posterior del bulbo, donde están los núcleos de Golgi-Burdach. Ahí está la segunda neurona, en los núcleos de Golgi-Burdach. Los axones de la segunda neurona son los que forman el lemnisco medial. El lemnisco medial, que va a llegar al tálamo, al núcleo ventral posterolateral y de aquí a la corteza cerebral. Lo mismo se repite que la otra vía. ¿Ok? Acá el detalle curioso es que quien sube de la médula hacia el bulbo es la primera neurona, no es la segunda. Y que la que cruza la línea media, aquí es la segunda neurona. Y ocurre, el cruce ocurre en el bulbo. Muy bien, simple. Perfecto. Bien, y la sistematización motora es a la inversa. La sistematización motora comienza arriba, en la corteza cerebral. Y vamos a hablar esencialmente de la única vía que tiene que ver con la motricidad voluntaria, que es la vía piramidal o el haz córtico-espinal. Se llama córtico-espinal porque se origina en la corteza cerebral y va hasta la médula espinal, ¿correcto? Y se le llama históricamente el haz piramidal, pues en su camino pasa por las pirámides vulvares, ¿correcto? Muy bien. La primera neurona de esta vía se encuentra arriba, en la corteza cerebral. Es precisamente la neurona piramidal de Betz, la neurona gigante de Betz, ¿correcto? Que se encuentra en la quinta capa, especialmente de la corteza cerebral. Esa es la motoneurona superior o primera neurona motora, cuyos axones bajan desde la corteza cerebral, pasan por el brazo posterior de la cápsula interna, pasan por los pedúnculos cerebrales, en el mesencéfalo, por los rodetes piramidales, en la protuberancia, por la pirámide vulvar en el bulbo y finalmente llega a la médula. Cuando este haz
llega a la médula espinal, va en busca del asta anterior. Y en el asta anterior, ahí se encuentra la segunda neurona, en la sustancia gris, en el asta anterior de la sustancia gris. Y de esta segunda neurona es la que sale por la raíz anterior de la médula hacia el músculo respectivo, ¿no? Bien, pero aquí ocurre un detalle. Entonces, justo como decía, ¿no? El haz piramidal va a bajar por el brazo posterior de la cápsula interna, por los pedúnculos cerebrales, por los rodetes piramidales, por las pirámides vulvares. Pero cuando este haz llega al tercio inferior del bulbo, ocurre un fenómeno. Cerca del 90% de las fibras, hasta un 90% de las fibras, cruzan la línea media, mientras que un 10% se mantiene en su mismo lado. Entonces, eso va a formar, lo va a dividir al haz, va a formar un haz córtico-espinal lateral o piramidal cruzado y un haz córtico-espinal anterior o piramidal no decruzado o no cruzado, ¿correcto? Los cuales van a ser síntesis finalmente en el asta anterior de la sustancia gris. Lo que ocurre es que el haz que ya cruzó, el haz córtico-espinal lateral, que es el piramidal cruzado, como ya cruzó, ya no necesita cruzar. Va a hacer sinapsis directamente en el asta anterior de la sustancia gris. Pero el haz que no cruzó el córtico espinal anterior, el piramidal no cruzado, este termina cruzando en la misma médula espinal. Por lo tanto, al final, prácticamente el 100% ha cruzado. Prácticamente el 100% ha cruzado, y por eso es que ejerce control sobre el lado contrario del cuerpo. ¿Ok? Perfecto. Y ahí sale la segunda neurona por el asta anterior, por la raíz anterior, y sale hacia el músculo respectivo. ¿Ok? Simple. Muy bien. Hasta ahí hemos llegado. No sé, a ver, preguntitas. Un par de minutos, a ver, preguntas por el chat. Si tuvieran alguna pregunta, cualquier pregunta, respondo. Bien, parece que no hay preguntas. Claro. ¿Cuál es la pregunta, perdón? Ok. A ver, un ratito. Voy a cerrar esto para retroceder la imagen. Aquí está. Ok, perfecto. Son dos neuronas conectadas. Una primera neurona que va de corteza cerebral hasta médula espinal y una segunda neurona que está en el asta anterior de la médula espinal. Eso es lo que llama la motoneurona alfa, ¿no? Que va hacia el músculo. Perfecto. En términos generales, ¿qué rol ejerce la primera neurona sobre la segunda neurona? El rol que ejerce es de regulación y de control de la primera sobre la segunda neurona. Por lo tanto, cuando hay, por ejemplo, una lesión intracerebral, la lesión más frecuente, la lesión, por ejemplo, el derrame cerebral, la isquemia cerebral o el sitio más frecuente es acá, en la cápsula interna. Es el sitio más común. El sitio más común de lesión de primera neurona es en la cápsula interna. Entonces, ¿qué ocurre cuando se lesiona la primera neurona motora o la motoneurona? Entonces, ¿qué va a ocurrir? En primer lugar, lo que va a ocurrir es una parálisis del cuerpo, del hemicuerpo, pero es una parálisis espástica. Espástica. Es decir, como ya no hay control de la primera neurona sobre segunda neurona. A ver, hago una pregunta básica. Tengo dos neuronas. Primera neurona que va de la corteza cerebral a la médula y una segunda neurona que va de médula al músculo. ¿Correcto? Pregunta, si yo lesiono, corto acá, la primera neurona, corto la primera neurona, pregunto, ¿el músculo queda denervado? ¿Queda sin inervación? Exacto. El músculo todavía le queda la segunda neurona. O sea, no queda sin inervación, pero queda a merced de la segunda neurona. La segunda neurona se desata porque ya no tiene control de la primera neurona. Claro, bueno. Entonces, la primera neurona tiene un rol, en términos generales, hay un circuito neuronal ahí, que podría explicarlo porque es un poquito largo,
pero en términos básicos, tiene una función de regulación sobre la segunda neurona. Regulación de control sobre la segunda neurona. Entonces, si yo lesiono la primera neurona, la segunda neurona queda descontrolada, queda desregulada. Entonces, lo primero que va a aparecer es una parálisis, pero una parálisis espástica. ¿Por qué ocurre parálisis? Porque ya no hay orden del cerebro. Se ha cortado la orden que viene del cerebro. Si yo quiero mover una mano, quiero mover esa orden parte de mi cerebro, de mis áreas motoras. Yo puedo mover el cuerpo cuando a mí se me ocurra, ¿correcto? Entonces, esa es la voluntad, el movimiento voluntario. Al lesionarse primera neurona, se corta la función voluntaria del cerebro. Entonces, ocurre una parálisis espástica, en la que el músculo aparece espasticidad en un tono aumentado, rígido, ¿me dejo entender? Entonces, espástico. Segundo, ¿qué va a aparecer? El tono muscular se eleva. El tono se eleva. Hipertonía. ¿Por qué? Porque la segunda neurona está descargando. La segunda neurona está descargando. Va a haber hipertonía. Va a haber aumento de reflejos. Cuando uno evalúa los reflejos, el reflejo va a estar más exagerado. O sea, a pesar que el paciente está con parálisis, tiene hiperreflexia. ¿Correcto? Y un detalle más. Reaparecen, por decirlo así, unos reflejos primitivos. Reaparecen. Y digo reaparecen porque eso se vieron en un recién nacido. El Babinski, el clonus, ¿correcto? Aparecen reflejos primitivos. Cuando uno ve un recién nacido, por si acaso, este haz córtico espinal en un recién nacido todavía no está completo. Está bajando para tomar control de la médula espinal. Está bajando. Entonces, en un recién nacido, por ejemplo, si uno estimula la planta del pie, si yo estimulo la planta del pie en un adulto, ¿qué respuesta espero encontrar normalmente? Si yo estimulo la planta del pie en un adulto, ¿qué respuesta espero encontrar? Lo que voy a observar en un adulto normal, sano, si yo estimulo la planta del pie, voy a ver que hace flexión de los dedos. Que hace flexión de los dedos y retiro del pie. Eso es lo que es un adulto normal. Pero si yo en un recién nacido hago lo mismo, voy a ver que así es. Que los 4 últimos dedos se extienden en abanico, se abducen los 4 últimos y se extiende el primer dedo. Los 4 últimos dedos se abducen y el primero se extiende. ¿Correcto? Eso se llama el reflejo plantar de un recién nacido. No se llama Babinski. Babinski es un signo patológico. Esto es reflejo plantar de un recién nacido. Pero si esto aparece en un adulto como consecuencia de una lesión de la vía piramidal, eso es reflejo Babinski. Y no tiene otro nombre, es uno de los poquísimos signos neurológicos que no tiene otro nombre más que el nombre del autor. Joseph Louis Babinski es un francés también, que tuvo la virtud, que los franceses son copiosos para hacer sus libros, son unos librazos, y hacen unas tesis de 100 hojas. Pero Babinski rompió el esquema. Babinski hizo mundialmente puso una tesis de una hoja. Una tesis de una hoja. Pero en esa hoja describía su reflejo primitivo, y que le dio la fama, pues, reconocido. Entonces, el reflejo de Babinski. Entonces, es un reflejo primitivo que reaparece como consecuencia de la falla de la primera neurona. El clonus también. Entonces, va a aparecer parálisis espástica, hiperreflexia, hipertonía, Babinski, clonus. En cambio, cuando hay lesión de segunda neurona, por ejemplo, lesión de un nervio periférico, cuando se lesiona un nervio, se corta un nervio periférico, estás lesionando, son los nervios que uno ha visto en la anatomía, son los axones de la segunda neurona. Son los axones de la segunda neurona que están saliendo de la médula espinal. Esos nervios que uno ha visto en toda la economía humana son axones de segunda neurona. Si se lesiona esos nervios, eso es lesión de segunda neurona. ¿Qué va a pasar? Ahí es parálisis, pero flácido. Ahí el músculo sí queda sin inervación. Ya no hay neurona que lo estimule. Parálisis flácido. Hipotonía, que va a la atonía, o sea, a la pérdida total del tono. La atonía, la hiporreflexia, que va a la arreflexia.
Y finalmente, lo más peligroso de una lesión de segunda neurona, la atrofia muscular. La atrofia muscular. Una enfermedad muy común en los años 80, 90, es la poliomielitis, ¿no? Hay pacientes, hay señores que hasta la actualidad viven con sus secuelas de polio que les atacó en esa época. Les agarraba la segunda neurona que iban los miembros inferiores. Y ves, son personas que caminan como eso y ven los miembros inferiores atrofiados. Es la atrofia. La atrofia es la lesión característica de lesión de segunda neurona, ¿no? Bien, acá han puesto algo en el chat, no sé qué han puesto. ¿El brazo anterior tiene alguna función, alguna vía? Especialmente la vía córtico-estriada. El brazo anterior, cápsula interna, por ahí baja especialmente la vía córtico-estriada, que tiene que ver con control de coordinación por los núcleos basales. Pero también por toda la cápsula interna, tanto brazo anterior, rodilla y brazo posterior, también están subiendo fibras tálamo-corticales, del tálamo hacia la corteza cerebral.